Hoy Dios tiene algo preparado para todos nosotros y quiero presentarle a dos grandes amigos míos que van a estar conmigo en esta mañana compartiendo el mensaje de la palabra. Así que quiero que recibamos con un aplauso a Esteban y a Santiago. Bienvenidos. Son dos de nuestros jóvenes que hoy van a compartir conmigo el mensaje de la palabra del Señor. Estamos en esta serie de mensajes titulada Consejos para la Familia. Y hoy Dios ha querido que hablemos de una verdad muy importante. Y quiero invitarles para que ahí en casa y aquí abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 43. Isaías, usted puede abrir su Biblia, puede prender su celular y ponerlo en la aplicación de la Biblia. Eso sí, no se vaya a poner a chatear, no se vaya a poner a jugar. Es concentradito porque hoy Dios le va a hablar. Bueno, entonces, nada de escribir mensajes en este momento, nada de ponerse a contestar correos en este momento. Vamos a recibir palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cierra sus ojos y dígale: Señor, háblanos. Queremos que tu palabra hoy entre en nuestro corazón y nos des algo especial. Queremos, Señor, salir de este lugar edificados y bendecidos. Queremos salir de este lugar ministrados, pero también queremos salir de este lugar con una transformación de nuestros corazones a lo que tú quieres. Que prosperes tu palabra para lo cual la enviaste hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado, porque siempre estoy aquí solo, pero hemos titulado esta enseñanza: Yo hago cosa nueva. Dígalo con nosotros: Yo hago cosa nueva. Todos en algún momento hemos encontrado o nos hemos topado con esta maravillosa promesa. Y hemos tenido la esperanza de que en algún momento esa promesa se cumpla en nuestras casas. Sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando atravesamos por desiertos, cuando las cosas no marchan como nosotros queremos que marchen. Un tiempo como estos de pandemia es el tiempo preciso para desear que algo nuevo pase. ¿Cuántos quieren que algo nuevo pase? ¿Y saben qué dice el Señor en su palabra? Dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios en su palabra, mis amados, es preciso. Dios no está jugando. Dios no está soltando palabras al aire para ver si usted coge por ahí cualquiera y usted se ilusiona con cualquier palabra, sino que cuando Dios da una promesa, hay una precisión en lo que el Señor está enseñando. Las palabras no son un juego, las palabras de Dios no son un juego. Las palabras de Dios tienen un propósito claro cuando han sido dadas. Y en estos días reflexionaba: ¿qué quiere decir esta promesa? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? ¿Qué quiere Dios cuando promete algo así? ¿Podremos nosotros esperar que todo se arregle? ¿Podremos esperar que las cosas cambien? ¿Podemos esperar que las cosas contrarias se pongan a nuestro favor? ¿Será que si nos estamos acercando o ya estamos viviendo ese tiempo que en la Biblia se denomina principio de dolores, será que esto va a cambiar o esto se va a poner peor? ¿Será que estamos entendiendo mal la promesa?
Es lo que queremos hoy junto con Esteban y Santiago compartir con ustedes. ¿A qué se refiere Dios cuando Él dice: he aquí, yo hago cosa nueva? Porque la promesa fue dada para un pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Dios les dijo que los sacaría del cautiverio, nuevamente de la esclavitud los sacaría, y literalmente el Señor haría que el éxodo se volviera a repetir. Nuevamente Dios haría algo por liberar a su pueblo que estaba esclavo. Ellos estaban viviendo el momento quizás más difícil de la vida de una nación. Y seguramente cualquier nación en su lugar estaría pidiendo a Dios: Dios, haz algo nuevo. Dios, muévete, Dios transforma, Dios cambia, Dios, haz cosas nuevas. Pero saben, seguramente en sus oraciones le decían: Señor, acuérdate cuando nos sacaste de Egipto, cómo abriste el mar rojo, Señor. Acuérdate cuando nos entregaste la tierra prometida, cómo derribaste los muros de Jericó, cómo venciste a cada una de esas naciones y nos entregaste la tierra. Señor, hazlo otra vez, cómo de forma milagrosa tú nos liberaste. Dios entonces les manda un mensaje con el profeta Jeremías y les dice: no traigan a memoria las cosas pasadas. Yo voy a hacer algo nuevo. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez, diga conmigo, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios haría algo nuevo, que en ese tiempo pronto saldría a la luz. Nuevamente Dios se manifestaría. Pero entonces hoy Santiago nos va a hablar del valor natural que tiene esta promesa. Y quiero que ponga mucha atención a lo que estos muchachos están diciendo, porque ellos nos van a enseñar algo importante para nuestra vida hoy, Santi. A veces cuando vemos las promesas de Dios o cuando escuchamos que Dios nos quiere dar algo, nosotros pensamos meramente en un sentido espiritual, ¿no? Pero también hay un valor natural. En este caso vemos cómo Dios iba a permitir que literalmente Israel saliera de Babilonia y regresara a su pueblo. Era algo físico, era algo que iba a pasar. No solo era algo simbólico, no solo era que nosotros estamos en esclavitud, estamos con luchas y Dios dice: te voy a sacar de eso. Y ya. Sino que hay algo físico, hay algo que Dios hace en el ámbito natural y acá lo vemos. Dios los iba a librar de la mano de sus verdugos. Sabemos que Israel estuvo en Babilonia cautivo. Imagínense un pueblo con dinero, muchas riquezas, todo eso, y que les quitan todo. Y pues van a esclavitud, sin nada. Y de eso poquito que queda, de esas cenizas, de ese remanente, Dios dice que los va a salvar, que los va a sacar de ahí, que los va a llevar a la tierra que Él les había dado. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿no? Como estamos en esclavitud, a veces, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, terminamos volviéndonos esclavos del dinero, del trabajo, de las amistades, del vicio. Y nos alejamos poco a poco de Dios. Y cuando queremos volver o cuando necesitamos ayuda, creemos que Él no nos puede sacar, porque estamos muy mal, porque no queda nada. De Israel solo quedaban cenizas. Pero Dios justamente usa eso poco y nos saca cuando creemos que no hay nada que salvar. Dios está ahí y dice: hey, yo voy a hacer algo natural. Mi promesa para ti no es únicamente espiritual, no es únicamente que te voy a dar dones sobrenaturales y que te voy a dar dones espirituales y que te voy a llevar lejos, sino que quiero hacer algo físico en tu vida, en nuestras familias. Y vemos que cuando Dios promete que Él va a hacer algo nuevo, lo cumple. Naturalmente las cosas empiezan a cambiar de un momento a otro. Dios abre puertas en medio del desierto, se abren caminos, se abren salidas cuando no podemos ver nada. De hecho, cuando menos podemos ver es cuando Dios más está actuando. Cuando menos podemos ver las salidas, cuando Dios más la está abriendo. Y ese tiempo que Dios promete
no llegará sin que se cumpla el tiempo que le precede. Y eso es interesante porque para que haya éxito se necesita el proceso, ¿cierto? Nadie llega a ser famoso de la noche a la mañana. Nadie llega a ser un gran músico, cantante, artista, profesional de la noche a la mañana, ¿cierto? Se requiere trabajo duro, se requiere sacrificio, se requiere lucha, llanto. Para el éxito es necesario el proceso, para la victoria se necesita la lucha y para la vida que Dios quiere darnos es necesario el dolor. Esto es tal vez algo que a veces nos cuesta entender como familia, como iglesia, o tal vez porque somos cristianos creemos que el dolor no hace parte de nuestra vida, ¿no? Pero el dolor es necesario porque el dolor nos forma, el dolor nos perfecciona. Vemos la piedra que debe ser forjada para que salga el diamante, o como a veces hay que pasar el metal por el fuego para que salga algo bello, ¿cierto? Y cuesta, obviamente cuesta porque el dolor no es bonito, pero esa prueba, ese desierto, esa esclavitud, si no vivimos el proceso que Dios quiere y que tiene preparado para nosotros, no vamos a poder ver eso que Él quiere. Es necesario obedecer, es necesario vivir el proceso. Y naturalmente hay evidencia de que Dios cambia las cosas, pero necesitamos tener la mentalidad de que si queremos ver la vida que Dios quiere para nosotros, si queremos ver el éxito que Él tiene para nosotros, si queremos ver esa bendición que Él nos ha prometido, debemos estar dispuestos a humillarnos. El que quiere poder, el que quiere fama, el que quiere cualquier cosa, el que quiere simplemente agradar a Dios debe estar dispuesto a humillarse, a sufrir, a ser el último de todos. Y ahí es cuando vemos que Dios abre nuevas puertas y las cosas empiezan a cambiar. Entonces, si hay algo natural que Dios hace, y cuando Él promete que va a hacer algo nuevo, hay algo natural que empieza a cambiar, y de un momento a otro usted va a ver la mano de Dios haciendo cosas sobrenaturales. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén. Pero quiero decirle que eso es una consolación para usted, porque hay un valor poderoso, que es el valor espiritual de esta promesa, y Estevita nos va a hablar de esto. Y podemos ver en el versículo también aquello que va más allá de lo material, aquello más allá de lo físico, porque evidentemente tenemos nuestras luchas aquí en la tierra, pero también sabemos que hay una realidad espiritual. Y podemos ver en el versículo de Isaías que el Señor sí les estaba hablando de un tiempo nuevo, pero ese tiempo, más que natural, era un tiempo espiritual, porque el pueblo no se había dado cuenta que estaba presentando una muerte espiritual. El pueblo no comprendía que espiritualmente estaban muertos, y cuando Dios habla a esas familias de que va a hacer algo nuevo, eso nuevo tiene que ver con la restauración de aquello que es esencial en nuestra familia, y es restablecer nuestra relación con Dios, porque el éxito en nuestra familia no lo vamos a poder medir porque también nos ven las personas, o por qué tanto éxito financiero tenemos, o por ni siquiera por qué tanto no peleamos, sino realmente en qué tanto cada uno se acerca y acerca a los demás a Dios, qué tanto cada uno de nosotros estamos manifestando a Dios en nuestra familia, porque nuestra primera congregación, nuestro primer lugar como iglesia debe ser en nuestro hogar. ¿Cómo demostramos más el amor de Dios sino cada hombre con su esposa, cada mujer con su esposo, cada hijo con su padre, y como familia? Es ahí donde debemos trabajar, y podemos ver que Dios quiere renovar nuestra relación con Él, y es por eso que es necesario el desierto. Por eso lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Vemos un pueblo todo el tiempo que Dios tiene que estar pasando por medio de pruebas para que sea restaurado, porque el pueblo se había olvidado de Dios, y es muy fácil que nos olvidemos de Dios, es muy fácil empezar sin darnos cuenta a servir a otros dioses. Entonces nuestra confianza, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra mente la empezamos a dedicar a otras cosas. Entonces la empezamos a dedicar a quizás la superficialidad, o la empezamos a dedicar a cierta apariencia, al dinero, a una moralidad de que tratamos de que todo parezca que está bien, y no nos damos cuenta de que la esencia en nuestra familia se puede estar perdiendo, y es cada uno teniendo esa relación íntima con Dios. Y vamos a ver en los versículos siguientes, en el versículo 20, que nos muestra lo que estaba pasando espiritualmente con el pueblo. ¿Por qué Dios dijo que haría algo nuevo?
Y eso es primero porque el pueblo ya no honraba a Dios como antes. Y esto es muy importante. El versículo dice: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que vea a mi pueblo, mi escogido. Fíjense, Dios da una bendición al pueblo. ¿Y quiénes son los que agradecen? Las fieras del campo, los chacales, los pollos del avestruz. Es decir, Dios nos está mostrando que es cierto, en esas situaciones el pueblo no estaba honrando a Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos da tantas cosas y no lo honramos? ¿Cuántas veces Dios hace cosas por su pueblo y tristemente son otros los que reconocen eso? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos nosotros y olvidamos darle gracias a Dios? Porque el propósito fundamental por el cual Dios nos creó es para su gloria. Y es ahí donde encontramos nuestra satisfacción, nuestra plenitud, cuando somos capaces de entregar todo a Dios. Y entonces todas nuestras cuestiones económicas, familiares, personales, emocionales, todo lo apuntamos a glorificar y honrar a Dios. Es ahí cuando cumplimos nuestro propósito. Nos damos cuenta que lo más importante no es lo natural. Lo que necesita nuestra familia, el problema de nuestra familia no es material, no es natural, no es económico. Es más, puede que ni siquiera lleguen a ser ciertas peleas, porque lo que fundamentalmente debe ser cambiado es el corazón de nosotros. Cuando las cosas pasan, cuando pasan cosas difíciles, cuando pasamos por desiertos, podemos ver que quizá bajamos la guardia y dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. Pero a mí lo que me impresiona es ver no solo cómo Dios saca lo mejor de ciertas situaciones, sino cómo precisamente el objetivo de ese desierto, de ese cautiverio, de esas luchas, es el perfeccionamiento de su iglesia. Es decir, las luchas que estamos pasando no son una casualidad y confiamos en que Dios va a sacar lo mejor. No, precisamente Dios lo está permitiendo por algo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en medio de nuestra situación y qué me quiere enseñar Dios? Y es por eso que Dios le agrada que lo honremos, que nosotros le demos la gloria por todo lo que Él nos ha dado cada día. Entonces Dios nos toca donde nos duele, nos da racionando, nos da bendiciones, y esa pequeña ración que tal vez otros honrarían, Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Y esa es la invitación. ¿Por qué no damos gracias a Dios por lo que tenemos, en vez de mirar siempre lo que nos falta, que seguramente nos falta? Pero démosle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Es que nos acostumbramos tanto, iglesia, a despertar, a abrir los ojos, a respirar. Nos acostumbramos a ir a abrir la nevera, sacar algo, tomarnos un tinto. Y a veces como que creemos que por esas cosas no hay que agradecer. ¿Y saben qué quiere Dios restaurar con esta promesa? Cuando Él dice yo quiero algo nuevo, Él quiere restaurar la honra, que tal vez en su casa ya no se le está dando. Porque nos acostumbramos tanto a la vida que llevamos, a lo que tenemos, que se nos olvidó que a Dios hay que honrarlo. Que el primer pensamiento en la mañana es decir: Señor, te alabo porque me has dado vida, te alabo porque me has dado una familia. Miras a tus hijos y están ahí en su cama. Ahora tienes la bendición de Dios. Honra a Dios, iglesia, honralo. Él hace algo nuevo porque Él quiere recuperar la honra de Dios en las familias. Amén. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Si usted mira el verso 21, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Usted podría decir: es que yo fui creado para ser el mejor empresario, o yo fui creado para ser el mejor profesional, tal vez el mejor administrador, el mejor médico, el mejor ingeniero. Yo fui creado para esto. Y yo te digo, tú no fuiste creado para ser el mejor empresario, ni el mejor profesional, ni el mejor deportista. Tú fuiste creado para publicar las alabanzas de Dios. Amén. Para eso fuiste creado. Entonces hemos perdido la perspectiva. El pueblo de Israel había perdido la perspectiva. Había perdido la esencia de lo que es un pueblo que exalta a Dios, de lo que es una familia cristiana, de lo que es una familia que honra a Dios. Se perdió la perspectiva y el Señor dijo: yo hago algo nuevo. Yo voy a hacer que nuevamente me adoren en esas casas, que nuevamente me adoren en esa iglesia, que nuevamente me adoren en esas familias. Y Dios nos creó para que lo adoremos, pero nosotros comenzamos a vivir para nosotros mismos. Comenzamos a vivir para darnos gustos.
para alimentarnos de lo bueno de la vida y nos olvidamos de lo más importante: adorar a Dios y honrar a Dios. Entonces las familias se fueron alejando del verdadero propósito de Dios. Se buscaba a Dios de cuando en vez. Ya no hay altares. Dejamos de hacer lo que antes hacíamos. Ahora hay un altar a Satanás en nuestra casa porque hay peleas, y ya no un altar a Dios. Ya no hay búsqueda del Señor. Las familias ya no se están congregando. Y las familias creen que ver un culto por YouTube, por televisión, eso es suficiente. Pero saben, el Señor dice en su palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La razón fundamental por la que usted se tiene que congregar es porque el Señor está cerca. Amén. Entonces, ahora tenemos muchas excusas. Y lo peor de todo es que nosotros nos creemos esas excusas. No, es que es que no voy por esto, es que no voy por aquello, no es que estoy cansado, no es que tengo mucho que hacer, es que si yo no voy, nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Y tantas excusas que nosotros nos hemos creído, y por eso hemos dejado de hacer lo más importante. Y las familias comienzan a enfriarse. Entonces Dios prometió algo nuevo, porque Dios quiere que el pueblo que lo invoca publique sus alabanzas. Dios quiere restaurar la adoración. Dios quiere que nos volvamos a congregar. Debemos volver a lo que dice la palabra. Debemos volver a levantar voces y manos para adorar a Dios, porque para eso nos creó el Señor. Usted está aquí en la iglesia para que pueda exaltar al Dios de los cielos. ¿Si lo cree o no lo cree? Entonces, ¿qué más le estaba pasando al pueblo? ¿Por qué Dios quería hacer algo nuevo? ¿Por qué ese pueblo necesitaba que Dios hiciera algo nuevo? Resulta que el pueblo ya no estaba invocando a Dios como lo invocaba antes. Santi. Que algo que me parece interesante, el versículo 22, es cuando dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. Y aquí vemos que no fue por ningún mérito humano del pueblo que Dios fue inducido a actuar con tanta amabilidad hacia ellos. No es que el pueblo haya hecho las cosas bien, no. Eran humanos, somos humanos. ¿O quién hace las cosas bien? Levante la mano, ¿quién hace las cosas bien todo el tiempo? Solamente el Señor. Nosotros no podemos, fallamos. Fallamos con nuestra familia, fallamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Y esta liberación que Dios tuvo con ellos no pudo atribuirse a ninguna otra cosa sino por la pura bondad de Dios. Y esto es un reto y un descanso, porque nosotros nos movemos a actuar porque vemos que tenemos un Dios grande, ¿no? Si nosotros tenemos padres que nos aman y nos dan cosas, nos dan estudio, nos dan para la carrera, para comer, ¿nosotros qué hacemos? Los honramos. O la pareja, el esposo que le da un detalle a la esposa, no sé, no tengo pareja, pero le da algo, pues yo creo que sean cosas. ¿Sabe lo que se pierde? ¿Sí o no? Entonces la esposa le retribuye con su amor, o el esposo a la esposa con su amor, ¿cierto? Eso mismo es que Dios nos da, porque nos da vida. El hecho que estemos acá significa mucho. El hecho que nosotros podamos o hayamos podido desayunar esta mañana significa mucho. Nosotros le damos gracias, pero asimismo también es un descanso saber que nada de lo que usted pueda o yo pueda hacer va a hacer que Dios actúe. Nosotros fallamos y Dios sigue siendo Dios. Nosotros lo honramos y Dios sigue siendo Dios. Nosotros lo amamos y Dios sigue siendo Dios. Pero si nosotros nos quejamos, Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios por lo que hacemos o no hacemos, sino que Dios es Dios siempre, y ese es nuestro descanso, saber que nada de lo que usted o yo podamos hacer va a hacer que Dios haga o no haga lo que ya tiene planeado. Y todos sabemos que Dios tiene algo grande para cada una de nuestras vidas. ¿Para qué otra cosa nos trajo al mundo sino para su gloria, y para que por medio de todo lo que nos da, por medio de todo lo que hace con nosotros, no únicamente físicamente sino espiritualmente, podamos alabarlo
Él quiere hacer algo con nuestras vidas. Y la otra parte del versículo que me parece interesante es: no me invocaste. El invocar, él me recuerda al Salmo 50:15, cuando dice: llámame en el día de la angustia. Dios nos pide invocar su nombre. Si nosotros tenemos necesidad, pues nosotros pedimos ayuda, ¿cierto? No, es ridículo estarse ahogando y no pedir ayuda, estarse muriendo y no pedir ayuda, pero hacemos eso nosotros. Estamos en la inmunda y no pedimos ayuda, estamos mal y no pedimos ayuda, por orgullo, por miedo, porque creemos que somos muy malos. Falso orgullo. Cuando Dios está ahí y nos dice justamente que lo invoquemos en el día de nuestra angustia. La búsqueda de Dios se volvió material en este tiempo, y hoy en día se sigue volviendo material. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando necesitamos que Él nos dé algo. Nos volvimos interesados con nuestra relación con Dios. Se volvió una dependencia, o nuestra relación se volvió una dependencia de lo que Él nos daba y no de lo que Él significaba para nuestra vida. Y hay familias que se cansan de Dios justamente por eso, porque dejaron de tener. Y su relación con Dios depende de las respuestas que Él da y no de lo que Dios es. Y obviamente esto es difícil, porque imagínese un niño pequeño que siempre se le da todo lo que quiere, o esos hijos de papi y mami que tienen todo, pero cuando se les deja de dar, ¿qué pasa? Se enoja, se revela, se vuelve caprichoso, se va de la casa. A un hijo de papi y mami, encantó. Yo mismo, si me dan algo y me dejan de dar, yo me voy a quejar, porque así es el ser humano, ¿cierto? Y a veces simplemente la verdad es que no vamos a poder ver. En la vida no vamos a poder ver. En el camino con Cristo no vamos a poder ver a veces. Vamos a andar a ciegas. Vamos a tener pensamientos desagradables, hirientes y desgarradores día y noche. Vamos a sentir todo lo contrario a lo que Dios quiere que sintamos. Vamos a sentir miedo, temor, duda. Vamos a temer simplemente porque no vamos a poder ver nada. Y lo único que tendremos al final es: ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto estoy dispuesto a creer yo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a someterme a su voluntad? A saber que pase lo que pase, Él va a seguir siendo Dios. Que si hoy vivo, Dios va a seguir siendo Dios, y que si hoy muero, Dios va a seguir siendo Dios. Al final lo único que tendremos de Él no será lo que nos da, porque el dinero no sirve para nada cuando no hay familia con que disfrutarlo. El poder no sirve de nada cuando uno está muerto. No sirve de nada en este mundo, sino lo que Dios significa para nosotros. Y al final lo único que tendremos es: ¿qué significa Dios para mí? Dios promete algo nuevo, porque Él quiere restaurar nuestra relación con Él, pero demanda un sacrificio. Demanda creer en Él por lo que Él es. Así que esto nuevo de Dios tiene que ver con restaurar la relación que tenemos con Dios como familia. ¿Cómo está su relación con Dios de manera familiar? ¿Realmente estamos buscando a Dios? ¿Realmente estamos esperando solamente hasta el domingo que tenemos el servicio para conectarnos o para tener una oración? Y en semana, ¿qué está pasando? Veo que muchos no se conectan al servicio de los jueves. ¿No necesitan? ¿No tienen tiempo para buscar al Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia? Dios quiere restaurar, y eso nuevo tiene que ver con una restauración de la relación con Dios. Tenemos que volver a invocar a Dios como antes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que volver a buscarlo como antes lo buscábamos. No nos cansemos de servir y de buscar al Señor, amén. Pero había algo más que estaba sucediendo, que no se estaban dando cuenta, y por lo cual el Señor dijo: yo hago cosas nuevas, porque lo que está pasando no me gusta, y Dios quiere hacer algo nuevo y quiere que el pueblo la conozca. Y es que el pueblo estaba cargando a Dios con sus pecados. Estevita. Esto lo vamos a ver en el versículo 24, que dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios.
sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tu maldad. Y debemos preguntarnos cuántas veces como familia, como hijos de Dios, muchas veces en ese distanciamiento de darle la gloria a Dios, terminamos cargando con maldad, con pecados, con quejas, con peleas, con todas estas cosas negativas que no glorifican a Dios. El ofrecimiento de cada familia en el pueblo cambió porque en vez de honrar a Dios, lo que estaban haciendo era poner sobre Dios la carga de sus pecados. Y Dios se dolió al ver que las familias pecan y no sienten dolor. Que las familias hieran el corazón de Dios santo y puro con el pecado y simplemente sigamos como si nada. Y es difícil porque todos fallamos, todos pecamos, pero justamente lo que Cristo vino a hacer fue a librarnos del poder del pecado. Y no solo del poder que tenía el pecado sobre nosotros, sino asimismo de darnos el Espíritu Santo que nos capacita para andar en santidad. Dios promete algo nuevo porque algo tiene que cambiar. Las familias no podemos seguir pecando y seguir viviendo como si nada pasa. Nosotros somos los embajadores de Cristo en la tierra y para muchas personas nosotros somos el acercamiento a la idea que muchos pueden llegar a tener de Dios. Y por eso vemos tantas personas quizá resentidas con Dios y con la iglesia, porque quizá lastimosamente la referencia que tenían no era directamente con Dios, sino con aquellos que se llamaban conocer a Dios. Y fallamos, y como familias, ¿cuántas veces no hemos fallado? Y de nuevo, todo esto no es para latigarnos, para hacernos sentir mal, no, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios es un Dios de, no que se queda en el pasado, sino del futuro. ¿Qué va a hacer Dios? Que renueva su misericordia cada mañana. ¿Quién es Dios sino aquel que nos da una esperanza nueva cada día? Lo nuevo que Dios quiere para nosotros es una vida lejos del pecado y familias lejos del pecado acercándose a glorificar a Dios. Entonces Dios les reclama y les dice: no me compraron la caña aromática, no quisieron hacerme el aceite de unción que les pedía, no compraron para mí la caña aromática, ni me saciaron con la grosura, con el olor de sus sacrificios. No me entregaron eso. Lo que hicieron fue cargarme con sus pecados. ¿Ustedes creen que Dios está conforme de ver las peleas que ustedes tienen en casa? ¿Creen que Dios está conforme de ver el desprecio de la esposa al esposo, del esposo a la esposa? ¿Creen que Dios está conforme de ver la mujer que no se somete a la autoridad de su marido? ¿O del hombre que no ama a su esposa y la irrespeta? ¿Creen que Dios está conforme de ver el altar que hemos levantado en nuestras casas al diablo? Porque todo el tiempo es una gritería, una pelea, todo el tiempo es una recriminación, todo el tiempo estamos nosotros maldiciendo, renegando. Nuestra familia es un infierno. ¿Y ustedes creen que Dios está conforme con eso? El Señor está diciendo: ustedes, en vez de sembrar adoración y alabanza, en vez de hacer lo que saben hacer porque les enseñé a hacerlo, me han cargado con sus pecados, me han cargado con sus cosas malas, con lo que me desagrada. Hacen cosas sucias, hacen cosas perversas. ¿Crees que está Dios de acuerdo con la inmoralidad? ¿Que Dios está de acuerdo con la pornografía? ¿O que está de acuerdo con la infidelidad? No, Dios no está de acuerdo. Hemos cargado a Dios con nuestros pecados. Iglesia del Señor, si Él quiere hacer algo nuevo, es para que eso nuevo cambie, eso antiguo cambie y las familias sean renovadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere un nuevo tiempo, iglesia, un nuevo tiempo, amén. ¿Creen que Dios está conforme viendo a los papás no estorbar a sus hijos? ¿Creen que Dios está conforme viendo las groserías que nos decimos, las maldiciones que nos lanzamos? ¿Será que a Dios le agrada eso? Hemos cargado a Dios con nuestros pecados y Dios se dolió. Pero ¿saben qué dijo el Señor? He aquí yo hago cosa nueva. ¿Y qué dice? Pronto. Dígalo conmigo. Dice, ahí en casa, dígalo. ¿Qué dice? Pronto saldrá a luz. Y entonces queremos hablar del tiempo del cumplimiento de esa promesa. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Usted que está esperando que algo nuevo pase. Saben, el Señor usó
Para la palabra pronto en el hebreo, el término atá, y atá significa ya, al instante, desde ahora, de aquí en adelante, en este tiempo. ¿Cuántos quieren que ese atá empiece ya a suceder en sus casas, empiece ya a suceder en sus familias? Pero hay dos formas de ver esta promesa: la manera literal y la promesa dada para los antiguos. Y cuando la promesa fue dada para los antiguos, era una promesa que estaba en dos tiempos: el tiempo presente y el tiempo futuro. Santi. El versículo 22 justamente decía: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. Para los antiguos, en el tiempo en que fue hecha esta promesa, lo que dice el pastor fue en tiempo presente y futuro. ¿Por qué presente? Porque cuando dice yo hago, es en presente, es un verbo en presente. Yo hago, estoy haciendo, ¿cierto? Y la segunda parte, cuando dice pronto saldrá la luz, es en futuro. Y lo cierto es que Dios estaba trabajando en ello. Y esto me llevaba a pensar, tal vez, no sé, suposición mía, pero tal vez a veces el silencio de Dios, o el silencio nuestro, el silencio que sentimos, es el trabajo de Dios. Tal vez es el momento en el que más sentimos silencio y más sentimos que estamos solos, es cuando más Dios está trabajando. Y pensaba que tal vez es un ciclo. Nosotros, la vida tiene altibajos, ¿cierto? Hay veces tenemos y estamos bien, y veces no tenemos y no estamos tan bien. Lógico. Y así es, y es constante. No siempre estamos tan bien y no siempre estamos mal. A veces estamos más mal y es más constante, pero volvemos a estar bien, volvemos a tener cosas. Y pensaba que tal vez el momento en el que tenemos o en el que vemos las cosas fluir es cuando Dios está cumpliendo esa segunda parte. Pronto saldrá la luz, está haciendo las cosas. Pero cuando estamos no tan bien, cuando las cosas no están tan bien, cuando estamos en ese silencio, tal vez es cuando Dios está obrando, tal vez es cuando Dios está trabajando. Y esto es un gozo porque pensémoslo. Cuando estemos mal, vamos a pensar y a saber, oiga, cuando esté mal sé que Dios está obrando. De hecho, sé que cuando no lo oigo y no lo escucho, es cuando Él está trabajando para algo. Entonces me preparo, como un guerrero me preparo, me alisto, me pongo la armadura de las defensas para que cuando venga lo que Él estuvo trabajando, yo esté listo y no me halle con los pantalones abajo, que es lo que suele pasar, ¿cierto? Dios se cayó, ¡tum!, ya nos fuimos, nos hundimos. Y el pueblo debía entender esto, darse cuenta que lo que Dios estaba haciendo, Él lo iba a finalizar y lo iba a cumplir, porque es Dios. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. No, Dios sí promete y cumple. Presente porque Dios estaba haciendo que las cosas cambiaran a favor de su pueblo, y futuro porque Dios traería un nuevo tiempo para su pueblo. Pero ellos debían conocerlo y no se estaban dando cuenta de ello, y creo que esto es grave. El no darse cuenta cuando Dios está actuando. Porque ¿qué nos queda? Si no sabemos que Dios está actuando, si no sabemos que Dios está ahí en el momento más oscuro de todos, empezamos a tener miedo, y el miedo nos hunde, y al hundirnos empezamos a pecar, y empezamos una y otra y otra y otra vez, y empezamos a hundirnos más y más y más y más. Pero al darnos cuenta que Dios está haciendo algo, es un descanso, ¿cierto? Usted trabaja, bueno, no, todos trabajamos, y trabajamos quincenal o mensualmente, pero uno no recibe el dinero el primer día, ¿cierto? Uno tiene que esperar 15 días, pero uno no deja de trabajar porque se rindió, no. Uno tiene la mente puesta en que uno va a recibir el salario, y uno sigue trabajando y recibe la recompensa. ¿Por qué sería diferente con Dios? Porque si no recibimos algo hoy significa que no vamos a volver a recibir nunca. Debemos seguir trabajando, esperar el día en que Él nos dé eso por lo que estuvimos trabajando. Y ellos, o a veces nosotros, no nos damos cuenta de ello porque lo único que vemos es la tragedia. Ponemos nuestra mirada en lo meramente físico que vemos y no entendemos que hay algo espiritual más grande y mayor a nosotros.
Y si creemos que lo físico es mayor que lo espiritual, estamos graves. Porque lo físico acaba y perece y se rompe y se quiebra, pero lo espiritual permanece. Usted no ama a una persona meramente porque le dio esto o aquello, sino porque hay algo diferente, ¿cierto? Hay algo espiritual, hay algo emocional. Cuanto más Dios, que es lo más real de todo, ¿cómo va a poder ser más real esto físico que vemos que Él? Cuando nos damos cuenta que lo espiritual está realmente sucediendo en nuestras vidas y que está sucediendo un nuevo cambio, podemos descansar en Él. Necesitamos un nuevo tiempo. Israel necesitaba un nuevo tiempo. Una cosa nueva debía suceder en nuestras vidas, pero nosotros debemos preguntarnos en qué nos estamos fijando. En lo que no tenemos, en lo malo y en el dolor, que es real, o poniendo nuestra mirada en Cristo, que ya nos dio todo y es nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos. Eso significó la promesa para los antiguos, presente y futuro. Pero ¿qué para nosotros, la iglesia? Para ustedes, en este tiempo, ¿qué representa esta palabra? Yo hago cosa nueva. ¿Cuál es el tiempo del cumplimiento? Porque yo sé que usted quiere ver el cumplimiento de esa palabra. ¿Qué tiempo es? Les voy a contar. O Estevitan les va a contar. Yo no. Lo que vemos en este versículo es que para la iglesia, para nosotros esta promesa no está en futuro, sino que está en pasado y en presente. Y esto es muy importante porque esto que Dios nos muestra en su palabra es diría yo, el secreto para que el cristiano nunca viva derrotado. Esta es la razón por la que un hijo de Dios, a pesar de que le cuesta, no vive en incertidumbre, vive en victoria. El cristiano no vive con su vida fundada en una duda, sino que a pesar de que hay dudas, tenemos clara la base. ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo eso nuevo que prometió en Isaías. Lo que Dios prometió en el pasado y las cosas nuevas que está haciendo es porque primero en el pasado, ese nuevo tiempo del que el Señor les habló llegó para nosotros. Eso que prometió Dios llegó para nosotros. ¿Y cuál es ese nuevo tiempo? Ese nuevo tiempo era la venida de Jesús. Aquello que salva al hombre, aquello que restaura la relación de Dios, aquello que resuelve todos estos problemas que hemos visto es Jesucristo. Dios cumplió lo que prometió y es que hace más de 2000 años Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Y esa cosa nueva que Dios prometía ya sucedió. Por eso nosotros no vivimos en la incertidumbre de qué va a pasar y nuestro descanso no está en qué va a pasar, sino que todo está sobre la base de que Cristo ya venció. Y si Cristo ya venció, nosotros somos más que vencedores, porque es por su gracia que Él nos da su victoria. Entonces Dios paga el precio y nos dice que si morimos con Él, seremos resucitados con Cristo. Él mismo nos otorga su gloria, nos otorga su victoria. Por eso nosotros no estamos esperando a que llegue algo y cualquier preocupación que seguramente será muy dura en este momento, pensemos que ya tenemos la victoria en Cristo. Ya somos libres, ya somos victoriosos. Tenemos cosas que mejorar, vamos a mejorar, pero Cristo ya venció y vivimos en victoria. Entonces ese nuevo tiempo que Dios prometió ya pasó hace 2000 años. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estamos viviendo el nuevo tiempo. Dígalo, estoy viviendo un nuevo tiempo. Levante su voz un momento y diga, estoy viviendo un nuevo tiempo. Amén. Iglesia, allí en casa, diga, estoy viviendo un nuevo tiempo. Mis amados, ¿qué es eso nuevo que Dios prometió y que ya sucedió hace 2000 años? Cuando usted lee el versículo, el Señor habla de dos cosas importantes. Él dijo, otra vez, dígalo conmigo, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estevitan, cuéntanos, porque la cosa nueva que dice ese versículo tiene que ver con un camino abierto. Vemos dos cosas que prometió Dios: abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. Y esa cosa nueva prometida
a través de Jesús tiene que ver con un camino que se abre. Y así como podemos ver que en ese tiempo el pueblo pasó por cautiverio, por un desierto, nosotros en el mundo, en nuestra vida diaria, pasamos por una lucha, pasamos por desiertos. Y el camino que el Señor dijo que abriría es el camino de la salvación. Esta es la solución que necesita nuestra familia. Esta es la solución que necesita nuestra nación, que necesita el país y que necesita el hombre. Porque a pesar de que material y naturalmente parezca que necesitamos quizá una mejor política, que necesitamos una mejor administración, eso no resuelve el problema de un corazón malo del hombre. ¿Y quién lo resuelve? Cristo. ¿Y cómo resolvemos el problema en la sociedad si no es primero en nuestra familia? La solución que Dios nos da es la salvación a través de Jesús. El versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El camino abierto espiritualmente, que hoy está abierto para nosotros, que la gracia de Dios hoy está dada y estamos en un tiempo en el que todos podemos acceder a salvación por la gracia de Cristo, es precisamente lo que Jesús hizo. Es lo que podemos hacer hoy, es lo que puede hacer nuestra familia hoy. Y como les decíamos hace un momento, lo nuevo que Dios tenía era restaurar esa honra hacia Dios, esa adoración que se ha perdido hacia Dios, esa relación con Él. Y por eso el pueblo debía dejar el pecado, y por eso el Señor abriría un nuevo camino. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Es una invitación, porque todo el tiempo Dios no es solo a mostrarnos el problema, sino a mostrarnos la solución, que es Él. Él ya solucionó el problema, abrió el camino, y ahora nosotros debemos ir hacia Él. Debemos transitar en ese desierto llamado mundo, y lo que hizo Dios es que esas cosas afectadas tuvieran orden. Jesús es lo nuevo que todos necesitamos. Jesús es lo nuevo que sus familias y mi familia necesitan. Eso es lo que necesitamos, conocer y entender que ese tiempo de gracia, de misericordia, de amor, de un Dios que incomprensiblemente nos miró y nos amó, nos da gracia para darnos a Jesús en nuestra vida. Toda esa honra, toda esa adoración, esa relación perfecta con Dios y el quitar el pecado, necesitaba que se abriera un camino para ello. Y es el camino que el Señor abrió en este desierto llamado mundo. Es el camino por el que usted debe entrar para pasar por sus problemas y superarlos. Tienes luchas, quieres ver un cambio en tu casa, quieres ver una renovación, el camino está abierto. Hace 2000 años se abrió el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces el camino ya fue dado, y el Señor dijo: voy a abrir camino en el desierto. Y Jesús es el camino que necesitamos nosotros, y eso nuevo que Dios prometió se encuentra en Jesús. Es el camino, amados de Dios, familias del Señor, es el camino, ya lo tenemos. Pero saben que eso nuevo no solamente tiene que ver con un camino, sino que tiene que ver con un río. Él prometió que iba a abrir ríos en la soledad. Y muchos se han sentido solos. Muchos están pasando por el momento del desierto y han sentido la soledad llegar a sus vidas, y han mirado y aunque tienen a su familia alrededor y tienen a mucha gente a su alrededor, se sienten solos. Pero Dios abrió en medio de la soledad un río. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús hace 2000 años? Dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, en el momento en que fue dada esa promesa, en el presente y futuro del pueblo de Judá,
El Señor les dijo ahí en Isaías 44, si usted mira el verso número 3, el siguiente capítulo, usted encontrará esta promesa que tiene que ver con lo mismo. Y el Señor dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una promesa, mis amados. Dios iba a hacer que el Espíritu Santo fuera derramado. Así que lo nuevo de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestra vida, con el Espíritu Santo en las familias, con el Espíritu Santo que en medio de la soledad tú vas a tener como refrigerio. Porque ¿cómo pasas por el camino del desierto si no te hidratas? Porque ya está abierto el camino para que puedas pasar al otro lado, iglesia. Y ese camino es Jesús. Pero Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador. Y en ese nuevo tiempo viene un río de Dios. Y ese río de Dios es precisamente para que bebas en medio de las circunstancias. Necesitamos como iglesia, como familias, el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos la relación con el Espíritu de Dios, porque son las aguas de las que Dios quiere que beba el pueblo. Pero si no bebes en una relación personal con el Espíritu, no te refrescas. Entonces el desierto va a ser para ti una tortura. Porque por más duro que sea el desierto, si no bebes aguas, te vas a sofocar y te vas a debilitar. Pero el Señor dijo: he abierto un camino en el desierto y he puesto ríos en la soledad para que beba a mi pueblo. Y saben, mis amados, ahí está el Espíritu de Dios. El nuevo tiempo tiene que ver con lo que usted y yo tenemos ya: a Jesús en nuestro corazón y al Espíritu Santo que ha hecho de nuestro cuerpo su templo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Tenemos el mejor refrigerio. Así que lo nuevo de Dios ya lo estamos viviendo. ¿Sabe qué es lo que está en futuro? Lo que dijo el Señor en esa promesa. Dijo: yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Está en pasado porque Jesús ya lo hizo. ¿Qué es lo que está en futuro? El que usted y yo lo conozcamos, nos demos cuenta. En otra versión dice: estoy haciendo algo nuevo. ¿Cómo? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que yo estoy haciendo algo nuevo? Familias del Señor, ¿no se dan cuenta que Dios está haciendo algo nuevo? Que todo este tiempo, todo lo que estás viviendo, toda esa crisis que estás viviendo es porque Dios quiere que cambien las circunstancias. Pero ahí tienes el camino, entra por él, y ahí tienes el río, bebe de él, amén. Y cuando bebes de ese río, te vas a dar gloria a Dios y vas a sentir que no estás solo, que en medio de la soledad bebes, y que en medio de la soledad hay una respuesta. Algo nuevo se ve, comienzan a suceder cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos. Y ahí con tus ojitos cerrados, ahí en casa con tus ojitos cerrados, vamos a decirle al Señor: yo quiero beber, Señor. Dame de beber de tu río, Señor. Dame de beber de tu río, Dios. Dame de beber, Señor. Deja que el Señor te ministre en este momento.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia. Quiero poderte contemplar, Dios. Y poderte contemplar. Hoy necesitamos estar contigo, Dios. Necesito estar contigo. Necesitamos adorar. Necesito adorar. ¿Por qué no le dices al Espíritu de Dios? Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Señor, hoy necesitamos más. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Deja que el Señor te lleve a ese río en el que tienes que beber, porque necesitas aprender a refrescarte. Tú que has estado viviendo los momentos más difíciles, que no has entendido que cuando Dios no te habla, cuando Dios no te responde, cuando no ves las respuestas, Dios está trabajando, como nos decía Santi. Dios está haciendo y está haciendo Dios. No ha dejado de ser Dios porque no te responda. Tal vez tú has dejado de creer, tal vez tú has dejado y has cuestionado a Dios una y otra vez, has cuestionado a Dios. Pero sabes, hoy el Señor te dice: camina, hijo, camina por el camino que te he abierto. Pero ahí te doy el río para que bebas de él, para que puedas entender lo espiritual, para que puedas entender este tiempo que estás viviendo, para que puedas entender lo que tienes que mejorar. Vuelve otra vez a invocar el nombre de Dios. Vuelve otra vez a restaurar la adoración. Vuelve otra vez a esa relación personal con el Señor. Vuelve otra vez a quitar el pecado de tu vida. Jesús murió en la cruz para que tú puedas cambiar tu vida pecaminosa. Tu familia tiene que cambiar. Pero hoy vas a beber de ese río, y mañana vas a beber de ese río, y pasado mañana vas a beber de ese río. Porque el que cree en Jesús, el que anda por el camino, debe beber de ese río. No es en tus fuerzas, no es porque tú te sientes valiente y atraviesas ese camino sin necesidad de beber. Tú necesitas beber. Tú necesitas beber de ese río de Dios. Tú necesitas más de Él, y Dios te va a entregar más. Dios te va a dar más. Dios te va a bendecir con muchas cosas más. Él ha hecho algo nuevo y ya salió a la luz. Ahora te toca a ti conocerla, conocer eso nuevo que Dios ha hecho. Ese camino está abierto. Bebe del río y pasarás al otro lado y verás la victoria en medio de estas circunstancias, iglesia del Señor. Padre, gracias. Hoy bendigo las familias que están allá, Señor, en casa. Creo que también van a beber de ese río. Y creo, Señor amado, que también atravesando ese camino, al beber de ese río, serán victoriosos, pasarán al otro lado. Dios, bendigo a aquel que ve este mensaje por primera vez. Y yo te digo a ti, necesitas caminar en el camino de Jesús y necesitas beber del río de su Espíritu. Abre tu corazón, pídele perdón a Dios por tus pecados y entrégale tu vida al Señor. Entonces podrás empezar a vivir ese camino que Dios trazó hace 2000 años, que se llama salvación y que la dio a través de Jesucristo en la cruz del Calvario.
pero también de ese río del cual bebes, que es la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Este es tu tiempo, entrégale tu vida al Señor. Hoy, ahí en tu casa, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón y te entrego mi vida, Señor. Y hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida, mi suficiente Salvador. Gracias, Señor. Y si lo hiciste así, lee la Biblia, ora, habla con Dios y ven a la iglesia. Estamos dispuestos a ayudarte. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la iglesia del Señor. Has entrado por el camino. Bebe del río, porque Dios te va a ayudar para que cada día puedas tener una vida diferente, una vida llena de la bendición del Señor. Padre, gracias. Gracias por tus hijos ahí en casa. Gracias por tus hijos en este lugar. Gracias por Esteban, por Santiago. Gracias, Señor de gloria, porque tú nos has bendecido hoy. Aleluya. Amén y amén. Gracias.